contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9 y media, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, la buena noticia de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tema que anunció el presidente Obama y el presidente del Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Raúl Castro. Ese es el tema del día en el gran debate con Adolfo Beck. Invitados. Mi saludo al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Adolfo, encantado de saludarte y a mis compañeros de SED. Centro Democrático, también se puede hablar de uribismo, ¿no? Sí. ¿Es la misma cosa? Sí. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Bienvenido al analista Álvaro Navas. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia y a los compañeros de SED. Cierra la lista de invitados el secretario de Formación del Polo Democrático, Wilson Borja. Buenas noches. Ese cargo no lo conocía en el Polo. Ahí preparan a los próximos presidentes del Polo. Sí, aquí está. Saludo aquí a José Obdulio y a Álvaro y a toda la teleaudiencia. Bueno, antes de entrar con el tema del día, ¿cuál es el balance en materia legislativa del Centro Democrático? Pues nosotros básicamente fue en el debate político, ¿no? Votamos cuando nos parecía que convenía o que era... votamos pues afirmativamente algunos de los proyectos, los nuestros todos hundidos. Ahí logramos meter algunos articulitos en algunas de las iniciativas. Yo creo que no es muy trascendental la labor legislativa de este año. En ese primer periodo de la legislatura, Sí. ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? Yo creo que el solo hecho de que haya un debate de dos corrientes puede ser antagónicas entre sí, pero críticas del gobierno, que son el Centro Democrático dirigido por Álvaro Uribe Vélez y la izquierda. ¿Sale fortalecido el presidente en este primer periodo? Santos. Santos. Eso es imposible fortalecerlo, hombre. No hay reconstituyente que valga. Otro Yo tema. creo que le dan magnesio y se le cristalizan los huesos. Otro tema. ¿Cuándo se inicia el viaje para contrarrestar la ofensiva diplomática del gobierno en Europa? Bueno, ya comenzó Paloma Valencia, estuvo en Israel, hubo una reunión de 20 parlamentarios latinoamericanos en donde se pudo pues analizar a fondo el tema. En enero hay viaje a los Estados Unidos y en febrero a Europa. Sin llegar al pesimismo, ¿es hablar mal de la paz en el exterior? No, hablar, yo creo que cada cual tiene todo el derecho a expresar su punto de vista y a ganar incluso adeptos para su punto de vista, y lo vamos a hacer. Y al punto de vista del Centro Si Democrático. no lo califican como antipatriota o etcétera, pues eso no. Y concretando, hablar mal de la paz, No, hablar mal de la paz, no, ¿quién se va a poner a hablar mal de la paz y de las palomitas y de lo bonito que es? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El amor. No, el objetivo es discutir la situación colombiana e incluso latinoamericana, con partidos hermanos, afines, y también con organizaciones estatales, si nos pueden recibir. En principio es con partidos con los que tenemos afinidades políticas. Muy bien. La noticia, normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué significa eso para Latinoamérica, para Colombia y para el mundo? Wilson Borja. Pero como a ti te encanta buscarnos la lengua, Ese es el objetivo. y José Obdulio también le encanta, entonces le voy a decir que a José Obdulio que todos los proyectos de Santos fueron votados por ustedes. No lo que les convenía, claro, lo que les conviene al país porque ustedes tienen una misma concesión política. No me diga que fueron unos articulitos. Pero además me encantaría que estuviera en la posición mía, como estuve yo en el Congreso 8 años, que de vez en cuando podíamos meter un articulito por allá en un proyecto de ley, para que sepa que eso, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Este Congreso fue muy malito, tirando a remalo. Sí, nosotros, exacto, es una gran diferencia. Nosotros no es el no, nosotros no aplicamos el filibusterismo, nosotros no estamos por la destrucción del sistema o la modificación estructural. Nosotros sí, realmente somos parte de la oposición dentro del sistema y incluso en algunos aspectos yo logré, por ejemplo, estas grandes reformas.
que Galicado estaba ahí metido, o que un Muy importante, muy importante, un artículo indefinido, un sustantivo más. Muy importante. Vamos Pero al nada tema más. del día, vamos al tema del Oye, día. eso es lo que le dejan a la oposición. Vamos al tema del día. Y se Wilson. quedaban muy deslumbrados, además. ¡Ah, no! ¡Qué Señores. inteligencia! Pero Señores. cuando hablábamos del tema, por ejemplo, el tema tributario, Sí. nosotros lo analizamos muy a fondo, dentro de una perspectiva totalmente distinta Eso- a la del Polo. Muy respetable la del Polo, pero la del Polo era no. Eso no. es tema para otro programa. Vamos al tema del día. Muy bien. Relaciones Estados Unidos-Cuba. Bueno, yo creo que es muy importante lo que se está dando, como bien lo han tocado algunos analistas y algunos temas. Se cayó el muro de Berlín, pero la Guerra Fría seguía todavía en América. Creo que se da un paso importante, pero hay que también sentar los pies en el suelo. Esto no es la panacea todavía, ni creer que de la noche a la mañana se resolvió ya el problema de la Guerra Fría en el hemisferio. Es un avance tratar de hacer estas relaciones diplomáticas, pero viene lo más complicado. Y partimos del criterio de que tienes un Congreso norteamericano completamente en contra de lo que ha hecho Obama. Y ese Congreso, por lo menos, va a estar 2 años ahí, que hay nuevos cambios de congresistas que den alguna posibilidad de resolver el problema de fondo que todos conocemos, que es el impedimento por parte de los Estados Unidos del desarrollo económico de Cuba. Eso no rima. Una cosa es normalizar y se mantiene el embargo, entonces no rima. Eso no rima, eso no rima. Lo que pasa es que, Adolfo, hay que explicarle a los televidentes que hay 2 decisiones distintas. Encabeza una del Ejecutivo y encabeza otra del Legislativo norteamericano, en donde evidentemente sí hay separación de poderes, no como acá, que acá el Congreso hace lo que le ordena el presidente, punto. En los Estados Unidos, las relaciones internacionales las dirige el Ejecutivo, obviamente a discreción, a referendo del Congreso, pero, y por eso entonces puede establecer relaciones nuevamente entre Cuba y los Estados Unidos. Pero unas leyes que son de cerco económico, que son de control, que son para impedir actividades comerciales, sociales, también políticas incluso, son de el resorte exclusivo del Congreso. Por ejemplo, la ley Helms-Burton. Y por ejemplo, todo lo que tenga que ver con migración, etcétera. Entonces habrá que esperar. Yo soy también relativamente escéptico sobre lo que vaya a pasar en la práctica, distinto a lo que es la relación política, Sí, que esa sí cambia. El tema importante es el bloqueo. Álvaro Navas, cierra ese tramo. Digamos, el sistema de decisión de política internacional de Estados Unidos es un sistema compartimentado donde el Ejecutivo tiene un rol, un liderazgo muy fuerte, pero donde el Congreso y especialmente el Senado cuenta con 2 grandes instrumentos. Uno son los marcos de ley que requieren necesariamente que se aprueben leyes como la Helms-Burton. Normalmente Estados Unidos, cuando enfrentaba situaciones comerciales y quería expresar un rechazo a una política comercial o a una política interna, utilizaba lo que se llama el lenguaje internacional económico contramedidas, y eso era el resorte del Ejecutivo. No obstante, tratándose de Cuba, porque hay que tener muy claro, la ley Helms-Burton se da posteriormente a la caída del muro de Berlín, en donde todos esperábamos que íbamos hacia un sistema internacional más abierto en materia de comercio internacional, y Estados Unidos sacó esta ley que claramente iba en contra incluso de los mismos principios de la Organización Mundial del Comercio. Hoy día lo que encontramos es una aplicación que ha hecho el Congreso norteamericano y especialmente el Partido Republicano para mantener esa fractura en la política exterior norteamericana. La Florida, desde los años 90, se ha convertido en uno de esos 6 estados que elección tras elección decide la elección presidencial. Hoy, los análisis que se han hecho muestran que las nuevas generaciones, los nietos y los hijos de los cubanos que no vivieron la llegada del poder de Castro ni tuvieron que padecer el exilio, ellos tienen una posición que apunta hacia la normalización de las relaciones. Bueno. En estricto sentido, Y el Adolfo, revanchismo de los hoy, que perdieron allá
bienes también ya desapareció. Hoy los vientos están soplando a favor de la normalización. Esto le va a costar a los republicanos muchísimo. No me las Si encuestas. en unos años Bueno, señores, sigue señor- manteniendo el bloqueo. Vamos a un breve corte. Hay una conclusión del primer tramo. El bloqueo no ha funcionado. El bloqueo no ha funcionado. Una cosa es la cosa política y otra es la cosa económica. Ya regresamos. Continuamos. Sí, el bloqueo no ha funcionado. El objetivo del bloqueo no se ha cumplido. ¿Qué se trataba con el bloqueo? De doblegar a Cuba. Sí, el bloqueo en ese tenía un sentido- objetivo, era doblegar a Cuba, y hay que reconocer que Cuba vivió estos 50 años aún a pesar del bloqueo, pero el bloqueo como bloqueo económico, social, político, funcionó, o sea, existe, y además le ha impedido a Cuba poder desarrollarse económica, independientemente del sistema, estemos de acuerdo o no, le ha impedido desarrollarse. Otra cosa hubiese sido Cuba, incluso si hubiese pasado el capitalismo o no, ese no es el debate. No, otra cosa hubiese sido Cuba sin el bloqueo que Estados Unidos lo ha hecho, eso es cierto. Ahora, el objetivo de obligar a Cuba a volver al capitalismo y toda la cosa, no lo logró el bloqueo. Pero eso no está en los planes. Eso no está en los planes. Ese era el ¿Qué plan. es lo que- eso qué es no lo está en que- los planes. Vea, hombre, en el año 76 hubo un viraje en China que transformó completamente toda la estructura económica y la vida de los chinos. Y ahí se presenta una diferencia entre el tema político y el tema económico. Sí. Ese pragmatismo de Deng Xiaoping no lo tuvieron nunca los norteamericanos respecto a Cuba. Porque si Cuba hubiese sido objeto, ella, por parte de una política de los Estados Unidos, de acercamiento e incluso consolidación de una política económica de amistad y pues, de práctica a 90 millas, eso La hubiera Florida. cambiado completamente en estas décadas toda la situación política, porque la situación política no resiste cambios económicos tan profundos. Lo que está pasando en China. En China hay un partido comunista que no es comunista. Hay un sistema de libre empresa, de iniciativa privada, con visos de dictadura política, pero que de todas maneras a los Estados Unidos ni le va ni le viene. Pero Lo mismo podría ser con... para usted se equivocó Estados Unidos. Pues no es que se haya equivocado, porque además hay que tener también a la contraparte. La contraparte es sumamente terca y tosuda. Y de hecho, el discurso de Castro, hablo de Raúl. en paralelo con el de Obama, es el discurso de un triunfador. Prácticamente le digo, lo derrotamos, venga pues le vamos a dar la mano y le vamos a abrir oficina. Prácticamente le dice así Raúl Castro. Ahí no hay la actitud del derrotado, del que se somete, o del sumiso, o del que hace una autocrítica, no. Al contrario, me parece que desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista de la imagen de Estados Unidos en la historia, el discurso de Obama fue un discurso de humillación. ¿Afecta o beneficia esa decisión a Colombia? No, sin duda alguna yo creo que la situación de Cuba ha afectado no solo a Colombia, sino todo el proceso de integración en América Latina. Pero la normalización. No, la normalización es muy buena para Colombia, es un muy buen mensaje el hecho de que el proceso de negociación se esté adelantando en La Habana, entre otras cosas porque yo me imagino lo que estará pensando la FARC, ¿no? Si los Estados Unidos son capaces de normalizar sus relaciones con Cuba, si eso va a tener un efecto colateral sobre Venezuela igualmente, hoy las FARC se están quedando sin apoyos internacionales, sin duda alguna. Aquí extra micrófono Wilson hablaba del tema de extradición, que es un tema que está latente en la negociación. Y eso podría perfectamente convertirse en una amenaza, creo yo, para los negociadores de las FARC. Podría llegar a... Wilson Bro. Sí, yo creo que no solamente a Colombia, yo creo que a todo el hemisferio El mundo. se resuelve, y al mundo se resuelven cosas. O sea, no solamente se resuelve algo tan antiguo como esto, pero miren
que esto es tan antiguo como el conflicto israelí-palestino. 54 años. Así. 54 años. Bueno, entonces fíjense que... ¿54 o 64? El conflicto tiene el mucho bloqueo. más años, desde el pero punto de vista formal y político. desde el año 48. Exactamente. Del siglo pasado. La Sí. fundación de Israel es en el 48. Entonces, No, pero hablamos del bloqueo. del bloqueo 54 años. El pero bloqueo es del 61. de 61. Eso es, ¿ya le toca a Kennedy? No, el gobierno anterior a Kennedy. El gobierno de Kennedy, Kennedy. Ah, a Kennedy le toca. Diéramos toda la política la traza Pero lo firma Eisenhower. Rompe relaciones. Eisenhower. Eisenhower lo rompe y, el paquete de- y lo fortalece Kennedy. El paquete económico es Kennedy. Que es el bloqueo como tal. Y lo acentúan los Bush. Pero fíjate que para todo el hemisferio es muy importante esta situación. Porque además va a llevar una cosa, querámoslo o no, con todo el triunfo que plantea José Obdulio de Raúl Castro, que creo que es un triunfo de resistencia de 54 años, ¿sí? De resistir, no es nada más ni nada menos que al gendarme del mundo. Eso es lo que no podemos equivocarnos, el gendarme del mundo, aguantar eso. Pero eso va a favorecer, incluso con las nuevas relaciones frente a Venezuela, Argentina, Brasil. Entonces van a cambiar las cosas en el hemisferio. ¿Y eso qué significa? A partir de que el gendarme del mundo tenga que entender que en su patio trasero ya él no hace lo que le daba la gana permanentemente, que va a tener que buscar unas relaciones diplomáticas y otra clase de relaciones con todo el hemisferio para poder incluso terminar de resolver los líos que tiene por fuera. Se presenta una contradicción. Normalizar las relaciones con Cuba y sanciones para Venezuela. Entonces, ¿cuál es el discurso? No hay contradicción. No. ¿Por qué no hay contradicción? Porque el pragmatismo norteamericano ahí está vigente y se expresa claramente. El problema con Venezuela es un problema muy diferente. Yo creo que los Estados Unidos dan por sentado que Venezuela ya es un asunto chuleado Como que chuleado. con el tema del petróleo. El tema del petróleo es que los Estados Unidos ya son autosuficientes y no dependen para surtir sus bombas de gasolina el petróleo. Siempre y venezolano. cuando subsidie su propio petróleo. No, porque No, ellos lo pero están es que- produciendo a menos de siempre. No. Está el sistema este no convencional El Franklin. tiene un valor máximo de 30 No, dólares. $57 barril de producido para los Estados Unidos. Por eso es que la pelea por bajarlo hasta donde lo bajaron. Pero bueno, pero yo sí creo que es un problema pragmático los Estados Unidos. Y no creo que esté chuleado Venezuela. No está tan chuleado que toma medidas para castigar a Venezuela mientras trata de abrir la diplomacia con Cuba. Pero aquí hay una discusión de fondo que en eso es lo que hay que ver siempre en la política. Aquí hay unos elementos económicos entre Estados Unidos y Venezuela que no existen con Cuba. Ojo a eso, que a Estados Unidos sí le preocupan esas relaciones. ¿No se debilita la posición venezolana? ¿No se debilita Maduro? No, sin duda. No, yo creo No, que sí, claro. claro, total. Ah, Es que yo creo que ya es un proceso casi que humillativo. Primero, no lo consultan. Cuba mismo debió, si hubiese sido la relación natural que tenían Chávez y Castro, hubiera tenido que pasar primero por un acuerdo bilateral Cuba. Temas para el Venezuela, último ya programa. no. Se debilita la posición de Venezuela, se debilita la posición de Maduro, se debilita la posición de la FARC y se debilita la posición del Centro Democrático del Uribismo en Colombia. ¿Tiene que cambiar de discurso? Eso después del corte. Eso después del corte. ¿Con esta noticia tiene que cambiar el discurso del Centro Democrático del Uribismo en Colombia? Yo creo que en ese tema de la FARC sí cambia el discurso de todos. Ha incluido Por el de Santos. reconoce, Claro. incluido el Uribismo. Por ejemplo, ahora viene el tema de Simón Trinidad y yo creo que se vuelve un asunto crucial en la discusión. ¿Y eso qué significa? El tema de Que Simón Trinidad. que los Estados Unidos termina negando esa. Álvaro Navas.
Pues el margen de maniobra sigue siendo estrecho, Adolfo. Aquí hay que recordar que Colombia tiene unos compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En Colombia ya hay cimentada una cultura de respeto de esos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Eso para llegar a qué conclusión? Hombre, que hacer la paz hace 25 años antes de la Constitución del 91 y de todos estos compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el compromiso de la sociedad colombiana en el respeto de valores sagrados como el derecho a la vida, eso es muy difícil negociarlo, Pero Adolfo. con esta noticia está más cerca la paz en Colombia. En términos internacionales sí, pero el problema sigue siendo de naturaleza interna. La gran pregunta que se le va a hacer a esta sociedad, ¿está dispuesta a aceptar unos altos niveles de impunidad para tener la paz? Desde el punto de vista del derecho, esa respuesta, Adolfo, es concluyente. No se pueden hacer procesos de paz violentando los principios civilizadores que de una u otra manera han soportado Entonces el desarrollo quedémonos con la humano. guerra. La decisión es de naturaleza política y es ahí donde los colombianos tendremos que expresar nuestra voluntad en el sentido de sacrificar. Si digamos, quieres enfrentar el crimen, quedémonos con él, con esa guerra. Sí. Entonces, Si quieres enfrentar el crimen. ¿cómo? Pero eso no es guerra, eso es una función estatal obligatoria. Lo hacen en Cuba y sí que lo hacen con Wilson firmeza. Moreno. Hombre, yo creo que va a permitir un avance en todos los aspectos, inclusive en la negociación con la FARC. ¿Sí? Inclusive en la negociación con la FARC. Va a permitir que se abra. Miren, algunos analistas han planteado, yo no le veo la relación, puede que sea desde un punto de vista ético, moral, o que sea, que la negociación del gobierno colombiano y la guerrilla influyó para esta decisión de los Estados Unidos. No tiene nada que ver. Yo no creo que sea tan así, pero lo contrario sí. El acuerdo entre Estados Unidos y Cuba sí puede Cambia la psicología de las cambia la partes. psicología Cambia del la proceso de situación, cambia la negociación situación. interno del país. En términos Eso- Ahora, es una cosa evidente. Entre el Partido Demócrata en el gobierno de los Estados Unidos y el Partido Comunista de Cuba, la posición respecto a la negociación es muy parecida. Simplemente que los objetivos son distintos. Dijéramos, los objetivos geopolíticos de Cuba en esta negociación es avanzar en la toma del poder en otro país más. Cuba, de hecho, tampoco está tan solitario en América Latina. Cuba tiene 5 países gobernados por partidos hermanos. Pero se debilita UNASUR, se debilita... No creo. Todo lo contrario, Adolfo. Esto abre una apertura, digámoslo así, para que hayan unas conversaciones diplomáticas mucho más amplias, mucho más éticamente conversadas a la forma de hacerla anteriormente. Ya no es el mismo problema, no, es que yo aprieto aquí y tú te sometes, punto. Incluyendo lo de Venezuela. Ya tú te sometes porque yo apreté. No, yo creo que eso va a cambiar en el hemisferio y eso es la importancia de eso. En términos prácticos, concretando, ¿qué nos deja esa nueva situación entre Cuba y Estados Unidos? Términos prácticos. No, yo creo que el proceso de democratización de la sociedad cubana ya entra en una etapa imparable. Y esperemos que un sentido común en el Congreso de los Estados Unidos dé el paso para que la liberación sea absoluta. Me está hablando usted como demócrata. Casi que no lo veo como No, lo que uribista. pasa es que para mí el cerco, porque yo lo llamo así. No, demócrata en el sentido de los Sí, partidos sí, en entendido, Estados Unidos. Entendido. Para mí eso era una antiguaya, es que eso sin la Guerra Fría no tenía sentido. Por eso digo, ¿por qué no se aplicó una política parecida a la que aplicó internamente en China Deng Xiaoping? Esa era la política que tenían que haber aplicado los Estados Unidos. Me sorprende ese concepto tan avanzado. Ahora, lo que pasa es que hay que entender también que una generación que apenas está muriendo o está terminando su ciclo, de cubanos que perdieron sus bienes, que odiaban personalmente a Castro y al Che Guevara y a todo lo que representara ese movimiento, ya desapareció y ahora hay un sector de emprendedores, de gente que mira a Cuba como un potencial económico, además como su patria, y que por lo tanto... Muy bien, tiene que conclusiones. regresar No, yo creo que en buen momento se da este proceso de normalización. Creo que va a tener un impacto interesante sobre el proceso de paz, en el sentido de que va a moderar de alguna manera la posición de las FARC y crea unas condiciones geopolíticas más favorables en el entendido de que Venezuela deja de ser ese tercer jugador que tenía un nivel de autonomía cada vez mayor. Creemos que este mensaje que le da Estados Unidos y Cuba a los mismos negociadores de que sí es posible que ellos normalicen
¿Cómo no va a ser posible que, Muy bien. que un Conclusiones, conflicto Wilson armado Moreno. como este no pueda ser objeto de un proceso? No, yo creo que también que va a haber un avance en todo el hemisferio, en las relaciones diplomáticas de los países. Incluso se viene lo de la OEA. Viene ahora la reunión esta de la América donde van a estar ambos. Creo que eso va a ir cambiando en el hemisferio y es necesario que las cosas se puedan hacer en forma civilizada. Bien. Y no en la forma como se venía en el pasado. Bienvenido el cambio si el cambio es progreso. Y quiero recoger la frase del presidente Obama. Todos somos americanos. Gracias por venir, doctor José Tulio. Adolfo, muchísimas gracias. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Hombre, claro. Con Muñuelo y Y le Natilla. deseo lo mejor para el año entrante. Un programa cada vez con mayor audiencia, con que lleguemos a los 5 millones. En eso estamos. Gracias por venir y gracias por su colaboración. Gracias, doctor Álvaro Navas, y feliz Navidad. Gracias, Adolfo. Igual, feliz Navidad para ti y para todos. Gracias, doctor Wilson Moreno. Gracias, Adolfo, y feliz Navidad a todos y a todos los televidentes. Feliz Navidad para todos ustedes, los colaboradores de Teleamiga, el personal directivo y la gran audiencia. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.